Bueno, es un poco ocioso presentar a Eduardo Butuso, que es conocido por todos nosotros, pero la formalidad obliga, ¿no? Me acuerdo que este es un modesto auditorio pequeño, pero me acuerdo que en la universidad en el MIT le presentaron a un científico que iba a dar una charla y dijeron, bueno, le presentamos en este caso al doctor, el profesor Eduardo Butuso, que es tan importante porque si no fuese importante no estaría aquí, en el MIT. No, en este caso, aquí en este modesto local hemos invitado personas que nos han enseñado muchas cosas sobre la investigación. Nosotros hemos querido invitar al profesor Eduardo Butuso, que nos ha aceptado, para que nos explique, sobre todo aquellos que queremos empezar a hacer tesis o investigaciones, cuáles fueron los retos que él tuvo que enfrentar en sus inicios y cómo hizo, por ejemplo, su primer artículo, que tuvo temor, cómo se inició. Un poco para darnos ánimos, Eduardo. Muchas gracias. Sí, primero quería agradecerles y comentar quiero ir de una experiencia personal a una experiencia que a través de los años ha sido importante en mi vida profesional. Ustedes sabrán, yo soy médico, he estudiado mi colegio en Ica, donde he nacido y me he criado, y después vine a estudiar medicina. Y después hice mi especialidad acá en el Perú, y me quedé en la universidad. Una universidad donde tenía la ventaja de que se promovía mucho la investigación, o sea, Cayetano tenía numerosos investigadores, pero además promovían que el médico no solamente fuera un buen médico, sino que además procurara hacer investigación. Nosotros de estudiantes, además de entrenarnos a una especialidad, digamos, a una tecnología médica, que es poder hacer una buena historia, hacer un buen examen, estudiar los diagnósticos, los métodos diagnósticos, nosotros comenzamos desde estudiantes a mirar cómo hacer las cosas. Por ejemplo, tuve la suerte de estar con el doctor Carlos Monge, que estábamos un día discutiendo un caso y entonces dicen, había una cosa que en ese tiempo llamaban perfil hepático. Entonces perfil hepático, eran como 8 pruebas, y yo le dije, oiga doctor, ¿y por qué tenemos 8 pruebas? O sea, él mismo decía, no lo sé, esta es una tradición que no debería hacerse, hay que pedir más racionalmente los exámenes. Y entonces yo le digo, sí, me parece que sí. Entonces me dijo, ¿por qué no revisas tú eso? Entonces, como estudiantes revisamos eso, y sorprendentemente había unas reuniones de viernes médicos una vez al mes, que invitaban siempre a los profesores que hablaban, y fue la primera vez que invitaron a estudiantes a que fuéramos a llevar la famosa, digamos, el perfil hepático. Y entonces yo fui con 3 compañeros y hice la presentación de por qué debería ser una plataforma de perfil hepático y no hacer cada prueba indicada por alguna razón. Es como decir, mete un bombazo y a ver qué pasó. Entonces, nosotros presentamos racionalmente cuáles eran las pruebas, y eso fue la primera vez que tuvimos que, era un esfuerzo de hacer una revisión y el uso racional. Y salió una publicación de eso, pero digamos, probablemente mi primer artículo fue mi tesis, y la tesis, le cuento que, y yo siempre bromeo con esto, pero en realidad era verdad, parece mentiras ahora. Lo primero que hice fue, yo tenía que trabajar en las noches para pagarme mi carrera, y trabajaba en la farmacia de la emergencia de mi hospital. Entonces nosotros veíamos mucha fiebre tifoidea y mucha brucelosis. Entonces decidí que mi tesis era sobre brucelosis. Y entonces lo primero que fue, porque era lo que veía todos los días, o sea, la fiebre malta, y entonces lo primero que hice fue buscar un mentor, y él me dijo, Eduardo, tienes que revisar las cosas que hay, y me mandó, él tenía como una caja de libros de fotocopias, en ese tiempo unas fotocopias chiquitas que yo tenía que estudiar. Y él fue muy buen mentor porque me enseñó que lo primero que uno hace es, ¿qué quieres estudiar de brucelosis?
Y la segunda cosa es, me dijo, bueno, tienes que leer pues lo que es brucelosis. Después de pasarme un mes leyendo, le dije, bueno, doctor, he leído ya hay bastantes cosas, pero me parece interesante las lesiones del hígado. Y entonces me dijo, bueno, tienes que leer la tesis de don Javier Ares Estela, su tesis de bachiller, que era justo el año que yo nací. Y la tesis de Javier Ares Estela era hermosa, era un libro absolutamente espectacular que quedó en la tradición, porque él hizo autopsias de pacientes que murieron de brucelosis en el Hospital Baiza, que eran 8 casos que en ese tiempo, digamos, 8 autopsias era pues una cosa rarísima. Además, don Javier sigue siendo a los 96 años, pero en ese tiempo hizo una tesis espectacular. Yo la leí, por supuesto. Entonces después tenía que buscar artículos, y entonces había, la biblioteca de Cayetano era un poco modesta y estaba muy relacionada a las cosas más básicas, y yo quería hacer cosas más clínicas y patológicas. Entonces tenía que ir a un laboratorio donde prestaban en un horario bien estricto que no coincidía con el horario de mi estudio de Cayetano. Cayetano era muy exigente, era de 8 a 6 de la tarde. A las 6 de la tarde ese laboratorio cerrado. Entonces tenía que escaparme a mediodía corriendo para regresar a leer lo que yo quería leer, que eran 2 o 3 artículos. Después tenía que ir a San Marcos, que era una biblioteca muy bien montada, pero como yo era de Cayetano, usted tiene que venir después de las 9 de la noche. Entonces, yo tenía que ir después de las 9 de la noche, y un día estaba leyendo un artículo y le dije, por favor, ¿podría copiar? Porque hay como 100 referencias que quisiera leer. No, me dijo, acá no se permite fotocopias. Entonces tuve que hacer... Bueno, les cuento que me demoré 2 meses en eso. Hoy en día, por supuesto, ustedes, cuando le digo a mis estudiantes, le digo, tienen que hacer tal cosa, ellos agarran su celular, entran a PubMed, me dicen, doctor, acá están los 40 artículos de este año. Entonces, lo que les quiero mencionar es que la velocidad que uno tiene para conseguir información hoy en día es eternamente diferente. Claro, es cierto que lo que tienen ustedes en sus manos es más potente que toda la tecnología que se usó para lanzar el cohete a la Luna. Lo tienen ustedes ahora ahí con más facilidad. Entonces, lo primero que quiero decir es que me dijeron, tienes que empaparte del tema. La segunda cosa que me dijeron es, bueno, ahora prepara pues tu proyecto, que vas a estudiar del hígado. Entonces tuve que hacer un formato de qué cosa es lo que quería hacer, cuál era el objetivo de mi investigación. Y era saber si había lesiones granulomatosas y además si la brucela estaba dentro, para lo cual tuve de suerte otro mentor que acaba de traer un microscopio electrónico, que en ese tiempo era como decir, pues, un viaje a Marte, caray. Entonces, pudimos hacer algunas biopsias de pacientes que estaban ictéricos para buscar la brucela. Les confieso que en ese tiempo no había un consentimiento informado. Yo hablaba con los pacientes, mira, hay que hacerle esto, hay que hacer tal cosa, y ellos aceptaban o no aceptaban el procedimiento de hacer una biopsia hepática. Y después que conseguimos resultados, se tomaron unas fotos, yo hice la discusión con mi mentor, y ya para eso yo iba haciendo lentamente mis referencias. Me acuerdo cuando hacía el primer borrador ya tenía como 120 referencias, bien ordenadas, pero cuando aparecía una nueva me decían, oye, han encontrado otra cosa, voy a ponerla, y todo era un desorden de nuevo, cambiar, caray. Eran 2 días de cambiar cada, ¿no? Ya la 120 era 121, pero la 19 ya era 20, y entonces era... Hoy en día los sistemas hacen de que ustedes prendan uno que se llama, hay 3 programas, que esencialmente ustedes ponen su programita, que muchos de ellos son gratis, y todas sus referencias, ustedes introducen una nueva, pum, cambia todo automático. Yo en ese tiempo me gastaba 2 días en reordenar mis referencias. Después se presentó la tesis, hubo jurados, todo, o sea, salimos muy bien, y después con mi mentor publicamos ese artículo, que dicho sea de paso ganó un premio nacional, pero que fue interesante. Fue una suerte eso de que se ganara el premio nacional, porque
Claro, se había estudiado brucelosis, se había hecho una cosa innovativa, pero fue una casualidad, yo diría. Uno no se gana un premio con su primer artículo, ¿no? Esa es una suerte, ese es como ganarse 2 veces la tinca, ¿no? Entonces, de ahí comencé a aprender que, sorprendentemente, un cirujano me ayudó, el profesor don Víctor Baraco, que un día lo veo. Yo había tenido 2 discusiones con él cuando era estudiante. Me decía, pero siempre se reclama. Pues yo entré a la sala de operaciones y él me dijo, el segundo ayudante se para ahí. Yo me paré ahí y en un momento determinado le dije, doctor, yo no me puedo parar ahí porque yo hago mis cosas con la mano izquierda. Y entonces me dijo, oiga, doctor, usted no va a cambiar las reglas, se queda ahí. Yo le digo, mire, doctor, es que yo soy zurdo para esto, no soy diestro. Me dijo, yo también soy zurdo, pero aprendí a operar con las 2 manos. Así que usted se me queda ahí y chao. Pero él siempre me decía, usted reclama mucho. Digo, no es que reclamo, sino que no puedo cortar. Pues. Entonces le digo, bueno, por lo menos no seré cirujano, le digo, doctor, porque no tengo habilidad. Pero saliendo de la operación, él dibujaba su operación. Y le dibujaba bien bonito. Y yo le dije, doctor, qué interesante que usted guarde eso. Sí, me dijo. Yo por eso doy conferencias, porque todas mis operaciones las hago así. Entonces le digo, ¿y usted lo hace siempre? Entonces, sorprendentemente, este cirujano me enseñó que es importante ser sistemático. Él era un cirujano muy distinguido, aparte de tener una gran habilidad, era un gran conferencista. ¿Qué aprendí de eso? De que a un cirujano, porque siempre lo bromeamos, cuando usted dice que quieren poner un billete de 100 soles en un libro, pónganselo a un cirujano. Y usted después de 2 años va a regresar y ahí está el billete. No, como que nunca le... En realidad era una broma, pero él me enseñó el modelo de cómo ser sistemático. Entonces yo regresé a estudiar fiebre tifoidea, que en ese tiempo había mucha tifoidea en el Perú, y entonces hice igual un plan de trabajo y hice una ficha parecida a la que él hacía en su cuaderno. Y le fui a consultar a un profesor, digo, oiga, doctor, hay que estudiar porque todo el mundo sabe tifoidea, pero la verdad que cuando yo pregunto mucha gente no sabe, es como opinión de expertos. Entonces me dijo, sí, bueno, entonces hice en una tarjeta un formato y caminaba con mis tarjetas en el bolsillo. Pero todo paciente que entraba en emergencia o todo paciente que yo le hacía la misma ficha, llenaba, y un día terminé teniendo 650 historias de pacientes que yo mismo había examinado. Y por supuesto un día ya me puse a escribir con otras personas, le dije, oye, hay que hacer esto, yo no conozco mucho estadística, vamos a hacer cosas. Entonces comenzamos a trabajar juntos. Y me acuerdo que la primera invitación que yo tuve en mi vida fue ir a Washington a una reunión sobre fiebre tifoidea en las Américas. Y sorprendentemente me di cuenta de que muchos de estos expertos, primero algunos de ellos hacían unas conferencias magistrales, pero que nunca habían visto un paciente. Hablaban de no sé qué cosa molecular, que me pareció sensacional. Entonces, cuando yo presento los casos, a la hora que publican, ellos dicen una serie multicéntrica y tal cosa. Y yo le dije al editor, ¿por qué dices multicéntrica? Es mi hospital, somos nosotros nomás. ¿Cómo tiene 650 pacientes? Le dije, bueno, eso es lo que tenemos, pero esos somos los que hemos hecho durante 3 años. O sea, no era una cosa de un día, sino le digo, esto es una cosa sistemática. Entonces, el otro mensaje que quiero decirles es que uno tiene que ser sistemático en la cosa que quiere hacer. Entonces, regresemos un poco al comienzo. ¿Yo qué cosa quería? Yo quería saber cómo era la historia natural de la fiebre tifoidea y cómo se afectaba con el tratamiento. Entonces, regresemos a la primera situación para hacer investigación. ¿Qué queremos investigar? ¿No? O sea, ¿cuál es la pregunta de la investigación? O sea, yo quiero ver que el cambio de la temperatura en el mar afecta a la mortalidad de los delfines en el Perú. Entonces, porque veo que los delfines se mueren en determinada época, aparece el periódico, dice que se murieron los delfines. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué se mueren los delfines? O sí es cierto que se mueren en determinada época. Entonces, esa es mi pregunta, ¿no? O sea, voy a estudiar la muerte de los delfines en las costas del Perú
en verano o en invierno o en relación al clima. Y entonces uno lo que hace es establecer una pregunta. ¿Qué hago? Tengo que ir a la biblioteca a leer qué escribieron sobre los delfines y la muerte de los delfines. Es decir, la primera cosa es de que se mueren los delfines. Se mueren de viejos, se mueren porque se agreden, se mueren porque tienen una infección, porque tienen un cáncer, etc. Entonces, la primera cosa es establecido un punto inicial, es eso. La segunda cosa que yo creo que es importante, una vez que uno lee, debe ir a buscar un experto, a lo que yo llamo el mentor. Sorprendentemente en las universidades peruanas, el ser mentor no está en la lista de actividades. En Cayetano costó años de pelear que, oye, este doctor pues es mentor, está asesorando a los chicos a hacer la tesis. Entonces, el mentor es el que a ustedes los educa en eso, ¿no? Tienes que buscar tal libro, mejor lee tal cosa y tal. Porque se supone que ustedes buscan un mentor que es un experto en el tema, digamos, no se conoce de delfín o conoce del cambio de clima, etc. Entonces, yo siempre recordaba con mucha precisión, he sido muy aficionado al cine, cómo habían esos profesores ingleses que citaban a sus alumnos, siéntese en su escritorio, el profesor se sentaba, le ponía 3 libros, le decía, miren, este libro vas a encontrar tal cosa, tal. En este segundo libro hay tal cosa. Te explicaba durante 1 hora, 1 hora y media, y le decía, la otra semana vienes. Entonces el tipo en esa semana tenía que leer los 3 libros para regresar a su mentor, que por supuesto sabía lo que había en esos 3 libros, porque él se los había recomendado. Entonces, yo creo que primero es buscar una pregunta que quieran hacer. Segundo es buscar, digamos, información. Una vez una información básica, uno pasa pues a buscar a un experto. ¿Quiénes son los expertos en su universidad o en su institución que trabajan en eso? Y si no hay en la universidad, buscaré pues en otro lado. Ahora hoy en la Universidad de Ingeniería hay un experto en tal cosa, o en la Universidad Católica hay un antropólogo, y yo voy a estudiar la evolución de población aborigen que llega a la Amazonía y quiero saber genéticamente de dónde viene, etcétera, como soy biomédico, etcétera. Entonces, uno tiene que buscar a esa persona con la cual uno comienza a buscar más información y entonces después se establece una metodología. ¿Qué quiero buscar? ¿Cambio de clima o muerte de los delfines? Entonces voy a buscar información sobre los cambios de clima en el Perú, en tal ciudad o en tal... Es el sitio frío del Perú, el sitio caliente. ¿Dónde se mueren los delfines? Uno va a revisar y dice, oye, se mueren solamente en el norte, no en el sur. Ah, es la onda del calor. La siguiente pregunta es, ¿tiene alguna una onda o no tiene una onda, ¿no? Entonces, es bien importante mirar esa data para después decir, bueno, yo creo que voy a estudiar tal pregunta y entonces, ¿qué metodología voy a hacer? Es decir, voy a buscar los récords en el Perú de los cambios de clima. ¿Es posible eso? ¿Me voy a IMARPE? Sí, la temperatura del mar la tienen hace 80 años, o sea, yo puedo saber cada 12 horas la temperatura del mar. Ah, voy a correlacionar la temperatura del mar con las muertes de los delfines porque sí hay datos. O sea, ustedes tienen una pregunta pero quieren saber si pueden responderla. La segunda pregunta es, ¿yo voy a hacer un programa de revisión de la situación o voy a ir en el futuro a estudiar durante 2 años el puerto de Paita para ver que los delfines se mueren en el puerto de Paita o no? ¿No? Una cosa es estudiar lo que hay atrás y otra cosa hay que estudiar lo que hay adelante. Y eso es lo siguiente que uno tiene que hacer. Pero lo importante es que establecido un protocolo, ¿cuál es el criterio de inclusión? ¿Cuál es el criterio de exclusión de su proyecto? Yo voy a estudiar ahora los aborígenes de la Amazonía, los chipivos conivos de Pucallpa, porque resulta que son muy altos o son muy bajos, o quiero estudiar la inteligencia de ellos, o la salud mental, o cualquier tema que ustedes quieran estudiar. Y entonces uno tiene que ir a poner qué criterios voy a escoger. Voy a escoger delfines azules, delfines negros, verdes o rojos, o lo que haya.
entonces mi criterio va a ser delfines de tal población, o todos los delfines, y en segundo lugar voy a escoger cualquier cambio de clima. Entonces eso se llama criterios de lo que yo voy a escoger y cómo voy a entrar a eso, ¿no? O sea, a una fiesta le dicen, usted venga de terno y corbata o usted viene sport. Entonces en el mundo científico dice, para entrar acá estos datos tienen que ser así, así. Eso se llama criterios de incluir en sus datos. Una vez que ustedes lo incluyen, sistemáticamente tienen que hacer la misma pregunta. Es decir, la pregunta es que si el cambio de clima, bueno, ¿cómo medimos el cambio de clima? Que la temperatura subió arriba de tantos grados o bajó de tantos grados, tienen que establecer eso. Y esa es la curva que ustedes van a hacer y después van a poner el número de muertes de esos delfines. Tienen resultados, salieron resultados que pueden ser que no hay ninguna relación con el cambio de clima, que hay una tendencia en el cambio de clima, o que sí es cierto que el cambio de clima hace morirse a los delfines. Y entonces ustedes tienen un resultado que debe ser publicado, tanto el resultado negativo, el resultado incierto o el resultado positivo. En muchos sitios, cuando la gente no encuentra un resultado positivo, no quieren publicar sus resultados. Y eso es un error serio. Porque uno quiere saber si realmente hay una relación con alguna cosa. Es decir, si no, otra persona va a volver a hacer lo mismo y va a volver a encontrar lo mismo. Entonces uno tiene que publicar. Ahora, es cierto que ahora con esta cuestión electrónica de base de datos internacional, pero muchas veces las tesis no están. Y yo siempre digo y recomiendo siempre, cualquier tesis, aunque sea publíquenlo como una carta. O sea, lo importante es que se publique como un artículo en la revista de ingenieros, o en la revista de biología marina, o en la revista médica no sé cuánto, en la revista odontológica de tal, pero tienen que publicar. Y si la cosa, ustedes encuentran que no hay grandes conclusiones, manden una carta. Estudiamos los cambios de clima definidos así, asá, buscamos la muerte de los delfines así, asá, y no encontramos esto, y entonces ahí uno hace una carta, pero refiere ahí su tesis. De tal manera que si yo pasado mañana quiero hacer la misma pregunta dentro de 2 años, si soy un biólogo marino, digo, tengo que ir a ver esa tesis. Y entonces ya no tengo por qué hacer eso. De repente digo, no, ellos midieron mal, porque con 1 grado ya los delfines se mueren. Entonces yo voy ahora a usar lo mismo, pero ya mi escala ya no va a ser 4 grados, sino va a ser 1 grado. Por decir, esa es una... Pero ya queda registrado. O sea, yo digo, si una tesis no tiene, digamos, un gran hallazgo, por lo menos comuniquen eso en una carta o una nota breve o una comunicación concisa. Si ustedes miran en una revista, hay una serie, desde un artículo original, desde una carta al editor, desde lo que llaman comunicación concisa, es decir, ustedes pueden tener su tesis, pero deben publicarla. Ahora, hoy en día la ley universitaria ha hecho de que todos tengan maestría. Y una tesis de maestría pues es publicable sí o sí. Si no, le están regalando la tesis. Es decir, tienen que hacer una tesis que sea publicable. Y yo incluso cuando soy mentor de alumnos le digo, 2 condiciones te pido. Que vamos a llevar un plan y si tú te me desapareces de mi radar 6 meses, sales de mi lista y pongo otra persona para que no haya problemas de que otro me está copiando lo mismo que yo hice. Y en segundo lugar, terminada la tesis, vamos a hacer los esfuerzos para publicarlo. Y toda tesis debería ser publicada y la respuesta es sí. ¿Por qué digo eso? Porque el lenguaje de cómo lo miden ustedes, lamentablemente en el Perú, ¿no? Por ejemplo, ustedes postulan a ser residentes de medicina y si ustedes publicaron 10 artículos o no publicaron nunca nada, no les sirve para el jurado. Cosa que es por lo menos puedo decir que es una estupidez, que frente a una cuestión de un desarrollo profesional de alto grado, como ser especialista, no consideren en su perfil que usted publicó 10 artículos y que el otro candidato
Los dos sacaron 15 en el examen, pero este publicó 10 artículos y este no publicó nada. Eso es un absurdo, uno de los tantos absurdos que ocurren en el Ministerio de Salud, cuando los expertos que toman las normas nunca han conocido esto, nunca han investigado, y por lo tanto para ellos publicar o no publicar no tiene sentido. Hacer ciencia es una cosa inherente a las universidades, pero no hay ningún país del mundo que esté desarrollado donde una de las grandes áreas que se fortalece es hacer investigación. En muchos sitios es el Estado, en la Unión Soviética, en Rusia o en Cuba, el Estado apoya. En Estados Unidos, el 70% de inversión lo hace la industria privada, de medicinas, de equipos, de lo que quieran, porque ellos después van a desarrollar una tecnología que los venden. Lo que quiero decir es que la investigación es una cosa absolutamente vital para el desarrollo de un país. Entonces, ¿cuál es el lenguaje de cómo miden al doctor tal? Ese doctor viene a concursar. En cualquier sitio lo primero dicen, ¿dónde estudió? ¿Qué cosa es lo que hace? ¿Qué cosa sustantiva hace? Ah, es un buen estudiante, pero tiene liderazgo, hace alguna cosa extra, tiene alguna voluntad social. Bueno, ¿y cuánto ha publicado? Y yo les debo decir que hasta hace un tiempo yo siempre discutía con un compañero a quien aprecio mucho de otra universidad, que yo fui con una profesora de su universidad, fuimos como socios a un proyecto. Y del otro lado, a nivel internacional, me dicen, la doctora no me ha dado sus publicaciones. Y yo con mucha vergüenza le dije, la doctora no publica, porque es una doctora que enseña, da clases, es profesora principal, pero no publica, porque en el Perú no es necesario publicar para hacer. Y él no me la creía que yo lo estaba bromeando. Entonces le dije, por si acaso, no te estoy bromeando. La doctora no tiene publicación. Entonces, hoy en día, felizmente, eso está cambiando. Los profesionales tienen que publicar, porque si ustedes mañana quieren concursar a Concitec o a cualquier sitio, y yo soy jurado, lo primero que tengo que decir, esta persona que viene a buscar recursos, ¿qué ha hecho en su pasado? Y la primera pregunta es, ¿qué ha publicado en el tema? Entonces, por eso es que la moneda con que se mide hoy en día, o una de las tantas monedas, es ¿qué publica? Es más, ahora no solamente la cuestión de qué publica, sino en qué revista publica y qué peso tiene esa revista. No es lo mismo publicar en la revista de biología de no sé qué sitio que publicar pues en Lancet, ¿no? ¿Se da cuenta? O sea, el peso, y ahora incluso para ser más estrictos, ya no solamente le dicen cuánto ha publicado, sino en qué revistas y cuál es el peso de la revista donde el doctor publicó. Eso por lo menos le digo en el área biomédica. Estimo que cada vez está creciendo en otras áreas. Entonces la conclusión es que hacer una tesis es un proceso sistemático de llevar un orden, de hacer una introducción. ¿Y la introducción qué es? Lo que leyeron ustedes, lo que leyeron para responder si los delfines se morían o no se morían. Y lo segundo es lo que ustedes establecieron como método del estudio, medir tal cosa, medir tal, usar información de la temperatura. ¿Cuáles son los resultados? Lo que ustedes han ido a buscar. ¿Cuál es la discusión? La discusión de los resultados de la bibliografía más de lo que ustedes han encontrado. Es cierto que cuando la temperatura cambia 1 grado, los delfines se mueren y tal cosa, y eso produce un impacto económico muy importante, etc. Es decir, y finalmente todas mis referencias ordenadas que tienen que ir puestas en cada uno de los sitios. Cuando yo digo los delfines se mueren en las áreas frías, tiene que haber una referencia. ¿Por qué digo eso? Los delfines azules sí se mueren y los rojos no se mueren. Tiene que haber una referencia. Y tiene que haber, porque si ustedes ponen una cosa que es de otro artículo y no lo refieren, pueden ser sancionados. Porque hoy en día existe una sanción de copiar de otro y no darle el crédito al otro. O sea, si ustedes pueden usar una frase de Pablo Neruda, o pueden usar una frase de Simón Bolívar, o una frase del Premio Nobel, pero tiene que poner una referencia de esa situación. Finalmente, de nuevo, yo le insisto porque
si algo me ha servido en mi vida es que la gente me conoce porque yo lo que he publicado, y eso me ha dado la posibilidad que cuando buscan, oye, que hay un simposio de tal, ¿quiénes conocen este tema? Ah, bueno, hay un peruano que ha escrito tales artículos. Entonces te mandan una nota y dice, oye, mira, hay un simposio en tal país y se va a hablar sobre este tema que tú conoces, te invitamos. Bueno, está bien, voy. Y eso a mí me ha permitido, pues, después de 45 años, estar en más de 50 países donde he dictado conferencias, y uno dice, ¿y por qué me invitan? Porque han leído, no es porque son mis amigos, sino porque han leído lo que yo he escrito. Hay gente que puede dedicarse solamente a un tema, el descubrimiento del señor de Zipán. Ese descubrimiento hace de que todo el grupo de antropólogos viajen por todo el mundo, enseñando qué es el señor de Zipán, qué es la cultura de Zipán, cómo se descubrió, etcétera, etcétera. Entonces, un tema puede ser profundo y darle créditos. En el caso nuestro, yo he tenido que, por razones de que soy clínico y veo muchas enfermedades, he escrito sobre muchas enfermedades, porque yo las he visto y he estudiado seriamente eso. Pero en otros sitios los tipos son súper expertos en tal consideración. Esos son dos modelos diferentes, cada uno tendrá que buscar su modelo. Pero regresando al objetivo de esta charla, totalmente informal, donde por supuesto preguntas o comentarios, lo importante es que una vez establecido su plan de trabajo, realizado su plan de trabajo, terminado y aprobado, hagan el esfuerzo de sacarlo y publicarlo, de alguna manera. Por ejemplo, las conclusiones son buenazas. ¿Por qué? Porque resulta que ahora la gente se va a Chile, a un sitio, una bahía donde hay un turismo fuerte porque las ballenas están ovando en el mes de marzo. Eso de que estudiaron ellos a las ballenas es un turismo brutal. Los aviones van ahí, los barcos van ahí, los hoteles están llenos, la comida de ese sitio está. Eso que estudiaron los biólogos marinos le ha dado trabajo a todo un pueblecito que estaba perdido ahí, pero que era donde ovaban y crecían las ballenas. Entonces ahora todo el mundo quiere ir a ver las ballenas en el mes de marzo a Chile. Hay vuelos especiales. Entonces, lo que quiero decirles es que lo que parece, claro, cuando estudió el primero no se imaginó el impacto que iba a hacer, pero cuando uno comienza a crecer, el impacto social y económico es brutal, es decir, es una cosa importante. O sea, por ejemplo, yo estoy trabajando un tema de tuberculosis resistente. ¿Sabe cuánto cuesta manejar una tuberculosis? Más o menos 150.000 soles. Pero hay una forma de tuberculosis que en Inglaterra un solo paciente cuesta $500.000 de libras esterlinas. Y entonces yo le decía a un inglés que ustedes nos pongan 10 millones de libras esterlinas para estudiar bien todo eso, son 15 pacientes que los van a tener ustedes en 4 años. Entonces, si ustedes no quieren tener esos 15 pacientes, mejor nos ayudan a parar la epidemia desde acá donde la tenemos. Entonces, claro, el impacto social cuando uno estudia todavía no lo tiene hasta que se da cuenta de que el impacto económico y social es muy alto. De nuevo, uno puede hacer estudios pequeños que uno cree que no tienen valor, pero después sí tienen valor. Y finalmente no se molesten porque le rechazan su publicación. Es una suerte que uno mande y que la acepten. Eso así nomás no pasa, es decir, a uno lo rechazan a cada rato, hay que buscar otra revista y buscar otra revista. El otro día mandamos un artículo, me lo rechazaron y yo dije, seguro que te lo van a rechazar. Nos los van a rechazar porque tú no puedes ir a correr en Fórmula 1 si tienes pues una bicicleta. Si Fórmula 1 es un carro de Fórmula 1. ¿Tú tienes un carro de Fórmula 1? No tienes. Bueno, entonces anda a correr donde te toca. Entonces tu publicación no es para Fórmula 1, es para tal. Es decir, estos hallazgos que tú tienes son innovativos, son originales, van a transformar esto. No lo van a hacer, entonces no puedes ir a hacer eso. Yo les cuento que en el Perú, por ejemplo, nos demoramos antes más o menos de 12 a 15 meses para que un paciente con tuberculosis resistente recibiera tratamiento. En el año 2006 yo estaba en Bélgica en una reunión porque teníamos un convenio con ellos y viene una compañía belga chiquita que me dice, doctor, queremos hacer un estudio de esto
Y este es un sistema muy interesante, y a mí me pareció espectacular. Es un sistema que es una maquinita moderna de detectar PCRs y todo lo demás, que podían detectar el microbio, pero además saber que se peinaba para la derecha y que además tenía resistencia, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que podía detectar cosas que nos demorábamos meses. Ese juguete, que además tenía la gala de ser barato, porque lo manejaba una chica así, comenzamos el estudio del 2007 en 4 países. Uno de ellos lo hicimos en San Juan del Lurigancho, y no había una cadena de flujo laminar, no había nada de eso, sino una maquinita así. En 2 horas yo tenía el resultado. Y entonces, cuando salió publicado en la revista más famosa del mundo, que es el New England, junto con Lancet, cambió la historia del diagnóstico de tuberculosis en el mundo. ¿Se dan cuenta? O sea, determinadas cosas, claro, no lo inventamos nosotros. Nosotros lo que hicimos fue probar el juguete ese, que caminaba, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que eso fue posible gracias a que la gente sabía que nosotros habíamos publicado, que estábamos trabajando y que además teníamos, digamos, los pacientes donde era posible hacer esa investigación. Entonces, de nuevo, si ustedes quieren entrar al mundo de la investigación, es bueno que sepan de que para conseguir fondos, uno no le dan los fondos porque es amigo del tal, le dan los fondos porque lleva una buena idea, una idea que sea realista, que sea posible hacerla y que además de eso va a dar resultados. Ese es un poco, porque uno tiene experiencia. Este grupo que viene a postular, postula porque tiene experiencia. Vamos a estudiar, qué sé yo, la cultura Paracas en tal impacto, etcétera, etcétera. Entonces un antropólogo, un ingeniero que quiere usar algún tema de tesis de investigación, pasa por lo mismo. Ahora, uno se puede quedar con el tema de tesis y no vuelve a investigar. Sin embargo, el modelo que uno piensa es como, uno dice, ¿para qué aprenden matemáticas? Los chicos aprenden matemáticas, ¿qué valor tiene eso? El valor del concepto, o sea, el valor de la mentalidad, de adaptarse a pensar en eso es importante. Entonces uno puede ser que nunca haga investigación, pero el modelo de lo que uno ha pasado siempre le servirá en el futuro para su profesión. Siempre uno hará el mismo juicio, hará, ¿cuál es la pregunta? El negocio está yendo mal, se está quebrando, mi administración está muy mal. Entonces, primera pregunta es, ¿cuál es el problema? Estamos bajando las ventas 20%. ¿Quién está hablando? Un administrador de empresas. Pero él hace lo mismo, el ejercicio de decir, bueno, ¿dónde está el problema? Hay que investigar dónde está el problema. Entonces, los ingenieros, los médicos, los odontólogos, los antropólogos y todos pasamos por el mismo proceso. Y yo creo que es importante que partamos de eso y publiquemos esos resultados para que sean cada vez mejores, que no se cometan los errores de hacer lo mismo que una persona hizo hace 30 años y que descubrió que 2 más 2 son 4, porque vamos a hacer 2 más 2 con 4, ya está descrito, etcétera. Por eso es que yo decía que ustedes tienen que revisar y hacer cosas que sean innovativas o preguntas innovativas. Y si lo que quieren demostrar es que un problema que hay en la China es así, ustedes dicen en el Perú eso no existe. Bueno, estudien a ver si en el Perú no existe ese problema que dicen que hay en China. Entonces su conclusión primera es que la enfermedad tal de los chinos no existe en el Perú. Una buena conclusión, entonces ya no nos vamos a... Pero al contrario, decimos que sí existe y que decía, me acuerdo un profesor me decía, acá no hay gota, esa enfermedad de gota es de la sangre azul de los europeos. Y un día mi primer paciente era un gordito que era chofer de micro, que tenía una artritis en la rodilla y tenía gota. Un mestizo peruano y que no tenía nada de sangre azul ni nada por el estilo, pero tenía gota. Entonces, lo que el profesor decía era falso. Y otro profesor me decía, claro, se ha equivocado, no es así, tiene que estudiar. Y gota existe en el Perú. Entonces, yo quiero concluir de que les recomiendo que sus tesis terminen haciendo una publicación. Chica, mediana, larga, como quieran, pero no dejen de publicar. Muy bien, preguntas o comentarios, porque ya me excedí. Ahora, las preguntas, para que esté bien grabada, la pregunta se acerca al expositor, se pone a su derecha o izquierda y así plantean su pregunta. Si quieren, allá. El micro está ahí, mira.
¿Acá? Ahí está. Bueno, buenas tardes, doctor. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cómo afronta el hecho, por ejemplo, el momento de hacer una investigación acá en el Perú, en un área respectiva, por ejemplo, digamos, inteligencia artificial, pero no se cuenta con la suficiente información para hacer ese tema de investigación? Y si uno puede tomar como referencia otros trabajos en otros países, pero mi modelo es tratar de encontrarlo aquí, pero la dificultad que uno encuentra es que a veces no encuentras estadísticas o datas de muchas empresas acá en el Perú. ¿Cómo uno afronta ese hecho? Claro, lo que tú tienes que hacer es lo primero, o sea, si tú quieres buscar dentro de inteligencia artificial tal punto, te vas a revisar lo que pasa afuera, donde están más avanzados, es lo que hacemos todos. Si yo soy ingeniero, voy a ver qué material usan en Estocolmo o en Tokio, etcétera. En el caso tuyo, tendrás que revisar lo que hay afuera. Y si no hay datos peruanos, lo pones así, o sea, hay una ausencia de datos en el Perú sobre el tema y yo voy a tratar tal cosa, ¿no? O sea, uno, como digo, lamentablemente muchas cosas las conocen en las empresas y son experiencias personales, pero no están escritas, no están publicadas. Incluso mucha de esta gente da conferencias muy bonitas, pero no lo tiene registrado en una publicación. Entonces, si tú no encuentras información, no tengas frustración, o sea, busca, al contrario, ustedes tienen ahora la ventaja de que entran a Internet, entran a Google y les puede decir, pues, ponen, pues, inteligencia artificial, tal cosa, y Perú, y entonces ahí le va a aparecer, pues, 10 o 15 publicaciones, o 100 o 200. Entonces, ahora tienen la ventaja de que ustedes pueden moverse mucho más rápido en la búsqueda de información, es mucho más fácil. Gracias. Muy bien, ¿otra pregunta? No hay preguntas. Buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Cómo estás? Bien. Quería hacerle una pregunta. Nos ha explicado el modelo de investigación de la Universidad Cayetano, que sabemos que está muy orientada a la investigación, no solamente a la formación académica, donde la mentoría es importante y donde también la currícula lleva a que los estudiantes desarrollen trabajos y que terminan en publicaciones. Entonces, dentro de este marco, ¿qué tan importante es el apoyo que está dando la universidad? Porque sabemos que dentro de sus objetivos está orientada a investigación. ¿Cómo ha sido este proceso a lo largo del tiempo y cuál es la importancia de los grupos de investigación dentro de la universidad? Claro, las universidades, recuerda, por ejemplo, las universidades públicas, hay 12 universidades públicas en el Perú que tienen fondos del canon. Tienen el 7% del canon, va hacia las universidades para hacer investigación con un fondo intangible. Ahora, con CITEC en los últimos 4 o 5 años ha tenido la ventaja de tener algo de dinero y los pone. No es una gran cantidad, pero por lo menos ayuda. Hay determinadas condiciones. Nosotros en la universidad, lo que hemos hecho es de los proyectos que traemos, hay un porcentaje que se llama el overhead, que es el fondo administrativo. Y ese fondo administrativo es el fondo que maneja la mitad de ese fondo, lo maneja la administración y la mitad lo maneja el vicerrectorado. Como efecto de eso, hay dineros para postular y entonces los estudiantes tienen algún fondo para poder hacer un trabajo de tesis de 20.000 soles, 30.000 soles, pero uno tiene que ganar un concurso, o sea, hay 3 premios o 4 premios. El resto tendrá que hacer con su esfuerzo, con su tiempo, pero yo creo que cada universidad debe crear fondos de investigación. Lo que pasa es que la gente cree que investigación es una cosa rara, que la gente está haciendo cosas medias extrañas, están trabajando, y la investigación es fundamental en la formación, pero además en el desarrollo tecnológico de un país. Entonces las universidades sí deberían tener fondos. En el caso de la universidad tenemos fondos, en casi todas las facultades, fondos para promover investigación. Hay algunos premios que se dan, hay un par de exalumnos que ahora son gente muy adinerada, que deja fondos al año. El premio de Tejada, que lamentablemente murió hace poco, es un fondo interesante que le permite a un joven tener un pago de un año para hacer investigación, por ejemplo. Yo creo que cada universidad debería crear sus fondos de investigación. Cayetano tiene eso, pero claro, está bien restringido, o sea, es un fondo pequeño que se le da en algunas personas que ganan los concursos. El resto, lamentablemente, uno lo tiene que buscar. En el caso de las tesis hay que hacer, ahora felizmente las tesis son
mucho más fáciles de hacer. Antes teníamos que poner fotos, yo me gasté mucho dinero en las fotos de mi tesis, tenía que tener 15 copias, etcétera. Es decir, hasta hoy en día yo creo que hay menos gastos de costo de hacer la tesis, pero las universidades, en el caso de Cayetano, se promueve y se busca que las personas tengan algún fondo, ¿no? Yo trato de que los alumnos busquen algún fondo. Otras veces tú vas a un grupo que está investigando. Entonces el grupo está investigando, pero resulta que tú quieres estudiar una cosa que el grupo no ha estudiado. Siempre le faltan manos y siempre tú investigas algo y se abren 3 ventanas. Tú no estudias las 3 ventanas, tienes dinero para uno, pero de repente yo sí puedo ir y estudio tal cosa y entonces me dedico a eso. Dentro de una plataforma que ya existe, hay una secretaria, hay mentores, etcétera, y eso es lo que muchas veces se hace, ¿no? Anexarte a un grupo que está trabajando. Muy bien. Muchas gracias. Última pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una pregunta, ¿no?, referente a investigación. Siempre también se debe colocar un antecedente, una investigación, en cualquier tipo de investigación, ¿no? Pero en el caso de una investigación experimental hay las variables independientes y dependientes, ¿no? Pero claro, sucede que a veces solamente encuentras la variable independiente y muchas veces no coincide con otro tipo de investigación en cuanto a la variable dependiente. ¿Cómo podríamos colocar ahí en ese caso? Lo que pasa es que tú tienes, claro, la cuestión experimental ya tiene, digamos, es diferente porque tú tienes que partir primero de estandarizar lo que tú vas a medir. Es decir, si tú vas a hacer un experimento, digamos, químico, tu primera condición es ir a revisar que digamos, que tu procedimiento sea adecuado, sea repetitivo y sea igual a lo que se ha publicado inicialmente, porque si no tus resultados son no confiables. Por ejemplo, mucha gente dice, desarrollé tal método, digo, pero ¿contra qué lo comparaste? No, sino que lo desarrollé y me salió bien. ¿Cómo me salió bien? O sea, entonces por eso es que lo primero que hay en los experimentos siempre es estandarizar el procedimiento que vas a usar, y eso significa estandarizar los equipos o los reactivos o la fórmula química que vas a usar, etcétera. Eso es claro. Y después las variables que tú vas a poner, las tienes que leer para ver si alguien hizo lo que tú querías hacer, ¿no? Y yo creo que esto es bien importante, pero creo que entre nosotros hay mucho eso de que, no, esta es la técnica que yo he armado, pero has validado tu técnica, o sea, lo que estás haciendo está validado siempre uno lo valida contra un estándar. Por ejemplo, en microbiología hay estándares internacionales, en química también, es decir, hay un estándar de cómo hacer tal reacción, etcétera. Los equipos, por ejemplo, si tú eres ingeniero y vas a hacer un experimento de tal cosa, todos los equipos tienen que estar estandarizados, tienen que estar medidos contra un estándar que tiene la universidad o que tiene tal compañía para medir que ese equipo está correcto o no comete errores. Entonces, yo diría que los experimentos tienen que pasar por esa fase de que tu instrumento que vas a hacer, tu experimento, tiene que estar estandarizado para comenzar. Y después todas las variables que tú quieres poner ya es mucho más fácil de medir. Pero de nuevo, yo iría también a buscar si, por ejemplo, ese experimento que quiero hacer, un experimento químico, ha sido hecho por otros, si ha tenido buenos resultados, si ha tenido malos resultados, etcétera. Yo creo que ese es un tema de lectura y después yo hago lo que nadie hizo, lo voy a hacer así, o de repente voy a repetir lo que hacen los franceses para esta condición. Pero siempre mi medida debe ser bien verificada. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también. Bueno.